David Copperfield, de Charles Dickens, una de mis novelas favoritas. Charles Dickens fue el escritor inglés más famoso del siglo XIX y acaso sigue siendo hoy el más popular entre los lectores de lengua inglesa. Nació en 1812, vivió 58 años y se diría que no desperdició un solo minuto de esa existencia tan plena y creativa. Fue un periodista célebre y editó revistas populares. Escribió libros de viajes, fundó instituciones de caridad, luchó porque se hicieran reformas sociales y en contra de la esclavitud. Leía sus novelas en teatros a medida que las iba escribiendo ante un público ávido. Y luego de esas lecturas salían postillones a provincias llevando noticias sobre los incidentes y peripecias que Dickens acababa de revelar. Su vida familiar fue conflictiva y terminó en una separación luego de haber tenido 10 hijos con su esposa por unos amoríos de Dickens con una joven actriz que sembraron la discordia en su hogar y le trajeron quebrantos económicos e insidias periodísticas. David Copperfield es la más autobiográfica de sus novelas. Dickens fue para Londres lo que Balzac para París, un descriptor genial y minucioso de todos los tipos humanos de la ciudad, la que aparece en sus novelas con sus conflictos, clases y sectores diversos, desde la cumbre aristocrática hasta los malhechores y pícaros de las catacumbas, pasando por los profesionales, funcionarios, empresarios, artistas y excéntricos. David Copperfield recorre todos los escalones de la pirámide social en el marco de la revolución industrial que convertiría a Inglaterra en la primera mitad del XIX en la sociedad más desarrollada del mundo. Pero esa conquista de la modernidad no benefició a todos por igual, y la trayectoria de David Copperfield, desde su niñez de trabajador manual en una fábrica de botellas hasta su encumbramiento como escritor, luego de ejercer la abogacía en la firma de Spenlow y Jorkins, muestra las injusticias enormes que también trajo consigo aquella revolución económica. La crítica social, sin embargo, en Dickens, sobre todo en esta novela, está atenuada por la ironía y el buen humor con que el autor adereza las situaciones dramáticas, destacando el lado humano y generoso de que constan los individuos. Por eso, al terminar la historia, cuando David se casa finalmente con Agnes, el lector olvida los acontecimientos dolorosos que marcaron la vida del joven y conserva la idea optimista de que, pese a todo, la vida merece ser vivida, porque al igual que en esta novela, las historias tienen siempre un final feliz. Y ahora escuchemos David Copperfield, de Charles Dickens. Mi nombre es David Copperfield. Nací en Blunderstone, Inglaterra, y mi padre, pobrecito, cerró sus ojos 6 meses antes de que yo abriera los míos. El día de mi nacimiento, la señora Betsy Trotwood, una tía de mi padre que había enviudado, y de paso les digo, era en ese momento la persona de más categoría en nuestra familia, se apareció en mi casa. Miss Trotwood le dijo a mi madre: cuando nazca esa niña, tal vez sea niño. No me contradigas. Tengo el presentimiento de que será niña. Quiero ser su madrina y te suplico que la llames Betsy Trotwood Copperfield. ¿Betsy? ¿Y Trotwood como...? Como yo, sí. Cuando salió el doctor... ¿Y doctor? ¿Cómo está la niña? Dispénseme, señora. Está muy bien, pero es un niño. Entonces mi tía abuela tomó su sombrero, se lo encasquetó con furia y salió de la casa para nunca más volver. Así que crecí con mi madre y con Peggotty, mi adorada niñera. Un día, Peggotty me llevó con ella a Yarmouth a visitar a su hermano Dan Peggotty. David, te presento a mi hermano Dan. Él es pescador. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Dan.
Dan vivía nada más y nada menos que en un auténtico barco. Buenas tardes, David. Con una niña muy bonita llamada Emily y un niño simpático llamado Ham. Mis padres murieron ahogados en el mar. Dan criaba a estos dos niños adoptados como si fueran sus verdaderos hijos. Y bueno, como es natural, me enamoré perdidamente de Emily y tuve que hacerle una confesión. Si tú no me quieres, Emily, tendré que matarme. Pero felizmente ella me dijo: Te quiero, David. No hace falta que te mates. Fueron 15 días hermosos y entonces me di cuenta de que ardía en deseos de arrojarme a los brazos de mi mamá. Pero cuando llegamos de vuelta a la casa, ella no me estaba esperando a la puerta. Peggotty, ¿qué pasa? ¿Y mi mamá? Nada, hijo, nada. Solo que ahora tienes un nuevo papá. Yo empalidecí y Peggotty me llevó al salón. Ahí estaba sentada mi madre con Marston, un señor que yo había visto antes merodeando por mi casa. David. Procura dominarte, Clara. No olvides eso. Tranquila, Clara. Quieta. Pequeño David, ¿sabes qué hago yo cuando tengo que domar a un caballo porfiado? No lo sé. Lo azoto. Límpiate la cara, chico. Mi mamá guardó silencio y lo siguió haciendo a partir de entonces. El señor Marston la trataba como una inútil. Vas a romper el plato. Empezó a déjalo. apartarme de ella y a ejercer todo el poder en mi casa. Deja, ¿no me escuchas? Tomó a su cargo mi educación. No Su método sabes era muy nada. severo. Pasados 8 meses, me había convertido en un ser huraño y estúpido. Eres tan torpe como el tonto de tu hijo. Pero en una habitación del último piso de la casa, mi padre había dejado una colección de libros de los que nadie se había ocupado. Los libros conservaron despierta mi imaginación y mi esperanza. Con el tiempo, mi madre tuvo un bebé, pero a mí ni siquiera me dejaban acercarme a él. Cierto día, y solamente porque yo no había terminado a tiempo unas lecciones, el señor Marston me tapó la boca con una mano y con la otra me azotó como si quisiera matarme. Para que aprenda. Yo le mordí la mano y los azotes aumentaron ¡Suéltame! hasta hacerme caer medio muerto en el suelo. ¡Toma, chico rebelde! No se me permitió salir de mi habitación durante los 5 días siguientes. Al 5.º día, oí la voz de Peggotty tras la puerta. David. David, soy yo. Van a mandarte interno a un colegio, David. ¿Qué? ¿Cuándo? Me enviaron a un colegio terrible. Como presentación al llegar, el señor Marston me hizo poner un cartel en la espalda que decía: Tengan cuidado con él, porque muerde. Todos los alumnos se burlaban de mí, menos uno. Se llamaba Steerforth. Él era un muchacho un poco mayor y todos lo respetaban. No sé por qué decidió protegerme. Y desde entonces nadie volvió a molestarme. Nos hicimos muy amigos. Un águila se lo Todas llevó las noches volando. antes de dormir, yo le contaba las maravillosas historias que había leído en los Había libros de mi caballos que padre. eran muy inteligentes y que hablaban. A cambio de eso, Steerforth me explicaba las lecciones que yo no entendía, sobre todo las matemáticas. Mira, A ver, divides este entre este. un tiempo después, y justo el día de mi cumpleaños, tenía que ser, me llamaron a la oficina del director. Este caballero estaba almorzando en su escritorio. Copperfield, pase. Tengo que decirle una cosa. Su madre está muy enferma, la peste, ¿sabe usted? En realidad, creo que ha muerto. Sí, ha muerto. Eso es todo, Copperfield. Puede retirarse. Lloré hasta casi dormirme. Y al despertar lloré otra vez. Al día siguiente me fui a casa. Cuando llegué, Peggotty me dijo que el bebé, mi hermanito, también había muerto. En mis sueños esa noche, vi a mi madre yaciendo en su tumba.
era la madre de mi niñez. Y la criatura que dormía en sus brazos me pareció que era yo mismo, tal como había sido en otro tiempo, y que yo estaba una vez más ocultándome en su seno. Esta vez para siempre. El señor Merston echó a Peggotty de la casa. Ella se casó con un cochero y se fue a vivir a Yarmouth. Y a mí, el señor Merston, también me echó, mandándome a trabajar como obrero al almacén de un amigo suyo. Yo tenía 10 años en ese momento. Me hospedé en un cuartito en casa de un señor llamado Micawber. Él vivía con su esposa y 3 hijos. Tenía muchas dificultades económicas. Se la pasaban empeñando los muebles de su casa. A lo mejor nos dan más por la cama de John. Pero ¿no va usted a empeñar mi cama, no, señor Micawber? No. Eso nunca, hijo, nunca. Poco a poco me fui uniendo íntimamente a esa familia. Pero un día, para acabar con sus deudas, los Micawber decidieron irse de Londres. Y yo opté por escapar. Ir en busca de la única parienta que tenía en este mundo. Mi tía abuela, Betsy Trotwood. Antes de partir, el señor Micawber me dijo: usted no ha sido un huésped, ha sido un amigo. Gracias. Yo había oído que mi tía vivía en Dover, así que me puse en marcha. Dormí en la calle y al día siguiente caminé sin parar. 6 días después, llegué a Dover, a pie, y luego de mucho preguntar, encontré la casa. En cuanto vi a una señora con aire altanero y majestuoso, supe que era mi tía, y le dije: discúlpeme, tía. Soy su sobrino. Soy David Copperfield, de Blanderston, a donde usted fue la noche de mi nacimiento y se enojó porque yo no nací mujer. ¡Dios mío! Y mi tía cayó sentada en el suelo. Soy muy desgraciado, tía. Desde que mi madre murió, me han hecho trabajar como obrero. Me he escapado y he venido a verla a usted. Me han robado y he llegado a pie caminando desde Londres. Y es que solo usted me puede... No pude seguir. Le mostré mis andrajos y me puse a llorar. Ya no sé qué hacer. Mi tía, sentada en el suelo, me miraba extrañada. Pero luego me llevó al comedor. Jane, calienta un baño. Una criada me bañó, me dieron de comer y mi tía me pidió que le contara todos los detalles de mi historia. Luego me llevaron a un hermoso y cómodo cuarto. Gracias, tía. De nada, hijo. Gracias. Yo seré tu tutora y tú te llamarás como siempre has debido llamarte: David Trotwood Copperfield. Y así fue como empecé una nueva vida, con un nuevo nombre. Mi tía me puso en un colegio que quedaba en Canterbury. Me llevó a ese pueblo y me hospedó en casa del señor Wickfield, un buen amigo suyo. Cuídelo bien, señor Wickfield, porque yo lo quiero mucho a ese chico. Bien, David Trotwood. Ya que vas a vivir acá, será bueno que conozcas al ama de llaves. ¡Inés! El ama de llaves era una niña de mi edad que apareció y besó con mucho cariño a Mr. Wickfield. David Trotwood, esta es mi hija Inés, única ama de llaves, única dueña de esta casa y único motivo de mi vida entera. Ven, mi amor. ¡Mua! Preciosa. Hola, Trotwood. Hola. Inés tenía una expresión tranquila que me impresionó mucho. Pero además de Wickfield y su hija, también vivía en esa casa un chico de unos 15 años. Era una figura cadavérica y pelirroja que asomaba de tanto en tanto. Esa noche cené con Mr. Wickfield y con Inés, y luego pasamos un par de horas juntos.
El señor Wickfield bebió vino en abundancia mientras Inés tocaba el piano. Él parecía muy contento. Gracias, David. Pero su hija de pronto terminó la reunión. Papá, creo que ya es tarde. ¿Vamos a dormir? Me despedí y cuando estaba camino a mi cuarto, me crucé con el muchacho cadavérico. Parecía estar estudiando. Se presentó como Uriah Heep. Yo soy empleado del señor Wickfield. Vivo en la buhardilla. ¿Trabaja usted hasta muy tarde, Uriah? Sí, Mr. Copperfield. Quiero instruirme en leyes. Supongo que usted llegará a ser como Mr. Wickfield, un abogado importante. No, Mr. Copperfield. Soy demasiado humilde para eso. Le debo mucho a la bondad de Mr. Wickfield, que me permite estudiar gratuitamente cosas que hubieran estado por encima de los recursos de mi pobre madre. ¿Quién sabe si no llegue usted a ser un día socio de Mr. Wickfield? Ay, no es posible, Mr. Copperfield. Soy demasiado humilde para eso. Quizás sea usted quien forme parte del estudio de abogados algún día. No, yo no tengo la menor intención de estudiar leyes. Hasta mañana, Uriah. Cuando le extendí la mano, me la estrechó. Sentí una mano fría, húmeda, blanda. Me pareció sentir la mano de un muerto. Unos días después, empecé el colegio. Mi tía iba a Canterbury con frecuencia a visitarme. Yo la recibía siempre contento. Pronto me convertí en uno de los mejores alumnos de ese colegio. Un día, Uriah Heep me invitó a comer a casa de su madre en el pueblo. Tuve que aceptar. Ya de regreso, al salir, me encontré con Micawber parado en la acera, a la puerta de la casa de los Heep. Se lo veía muy mal, como si hubiera terminado de empeñar su último mueble y ya no le quedaran más. ¡Mr. Micawber! Señor Copperfield, ¡qué sorpresa! ¡Vaya, Mr. Micawber! ¿Qué hace usted en Canterbury, señor Micawber? Buscando trabajo, hijo, como siempre. Trabajo. Las deudas siguen tras de mí. Siento mucho no tener dinero para prestarle lo que necesita, señor Micawber. Copperfield, es usted un verdadero amigo. Fue un momento agradable. Pero luego me sorprendió mucho darme cuenta de que, mientras yo me alejaba camino a mi casa, Mr. Micawber entraba a casa de Uriah Heep por la puerta principal. Pasó el tiempo, pasaron los años y mis días de colegio en Canterbury terminaron. Yo me puse triste por tener que dejar la casa de Inés y Mr. Wickfield. Eso también significaba dejar a Inés. Pero yo quería estudiar para ser independiente. Aún así, por más que lo pensaba, no descubría en mí mismo ninguna afición especial por nada. Mi tía me propuso que me fuera a pasar unos días a Yarmouth, el pueblo de Peggotty, porque allí podría pensar tranquilamente en mi futuro. A mí me encantó la idea, así que fui donde Inés para despedirme. Te voy a extrañar, Inés. Y yo a ti. Yo siempre te pediré consejo. El día que me enamore, te lo diré. ¿Tú también me lo dirás? Cuando tú te enamores. Quiero preguntarte algo, Trotwood. ¿Has notado alguna transformación en mi papá? Creo que lo perjudica la costumbre que observé desde que llegué a tu casa. La bebida. Sí. Creo que ahora, a causa de eso, tiene la sensación de que no puede ocuparse del negocio y eso lo altera mucho. Sí. No te alarmes, Inés, pero debo decirte que hace tiempo
Vi a tu padre llorando como un niño. En eso llegó Mr. Wickfield y tuvimos que interrumpir la conversación. Me despedí con mucha pena de ellos dos y me marché a Londres, a donde mi tía Betsy se había mudado. Un día en la calle, y de pura casualidad, me encontré con Steerforth, mi amigo y protector en ese mal colegio al que llegué con fama de saber morder. No lo veía desde aquellos años. Él seguía tan seguro de sí mismo como en ese entonces. Le propuse acompañarme a Yarmouth a visitar a Peggotty y a su hermano Dan y a sus 2 simpáticos hijos adoptivos. Steerforth aceptó. Al día siguiente partimos y cuando llegamos a la casa barco, encontramos a la familia muy contenta. ¡Escuchen! ¡Escuchen, amigos! Mi querida Emily ha accedido a casarse con Ham. Yo nunca había visto a Ham sonreír tanto. Usted sabe, señor Copperfield, que los dos son como mis hijos. ¿Qué más puedo desear que ver a mi Emily casada con Ham? Un hombre honrado y valiente que siempre sabrá defenderla. Yo no sé si había ido allí con alguna vaga idea de seguir amando a Emily, pero el hecho es que esa noticia me puso muy contento. Y ya un poco más tarde, ¿y recuerdas esa vez? Emily y yo enrojecimos recordando cómo nos queríamos de niños. ¿Esa vez en la playa? Mientras Steerforth nos miraba pensativo. Sí, claro. Luego, al ir a casa de Peggotty, noté que mi amigo estaba taciturno. Es de una hermosura comprometedora esa chica. Y ese muchacho es demasiado tosco para ella, ¿no crees? Steerforth, acabas de abrazarlo y de reírte con él como un amigo. David, ¿por qué no ha querido Dios que creciera yo con un padre a mi lado? Mi querido Steerforth, ¿qué te pasa? Desearía con toda mi alma que alguien me hubiera educado mejor. Desearía con toda mi alma ser más bueno. Desear ser bueno y no poder serlo. Nunca había escuchado a nadie hablar así. Más adelante entendí todo, pero ese día quedé confundido y no supe qué contestarle a mi amigo. Ya de regreso en Londres, y como yo todavía no había decidido nada respecto a mi futuro, mi tía me propuso ser procurador del Tribunal de Procuradores. Los procuradores se encargan de todo lo relativo a testamentos y contratos matrimoniales. Es una profesión muy distinguida, Trotwood. Mi tía alquiló un piso de soltero para mí en el centro de Londres. Para inaugurarlo, invité a Steerforth y a unos amigos suyos. Bebí mucho vino y después de la cena fuimos al teatro. ¡Inés, amada! Tuve la mala suerte de encontrarme ahí con Inés y que ella me viera totalmente ebrio. ¡No grites! Al día siguiente me escribió pidiéndome que fuera a visitarla. Inés, discúlpame, te lo ruego. Tienes que perdonarme. Tú eres mi ángel bueno. Si fuera así, te inspiraría el deseo de no hacer maldades. ¿Lo dices por lo de anoche? Precisamente. Había algo en Inés que me llegaba siempre al alma. Perdóname, Inés. Te lo ruego. Está bien. ¿Has visto a Uriah? ¿Uriah Heep? ¿Está en Londres? Sí. Viene a ocuparse de los negocios de papá. Ahora son socios. Pero Uriah lo domina aprovechándose de su debilidad. Abusa de él. Papá le teme. Ay, Trotwood. No sé qué hacer. Nunca había visto llorar a Inés y quedé muy preocupado. Esa misma noche me encontré con Uriah Heep en una reunión. Mr. Copperfield, qué buen profeta resultó ser usted. ¿Recuerda que una vez me dijo que llegaría a ser socio de Mr. Wickfield? Sí, lo recuerdo.
Aunque en realidad no me parecía nada probable en ese momento. Ni a mí. Pero ya ve usted, me alegro de poder ayudar a Mr. Wickfield. Es un hombre excelente, pero... ay, cuántas imprudencias ha cometido, pobrecito. ¿Ah, sí? Siento mucho escuchar eso. Pero me gustaría hacerle una confidencia, Mr. Copperfield. Humilde como soy, la imagen de Inés ha estado siempre en mi corazón, desde hace años, y continúa allí. ¿Cree usted que ella podría llegar a ser mi esposa? Por un momento sentí unas ganas casi incontenibles de tomar las tenazas ardientes de la chimenea y correr tras él. Pero me contuve. La imagen de Inés, ultrajada por los pensamientos de aquel animal viscoso, me enfurecía. Mi querida Inés estaría reservada para ser la esposa de aquel miserable. Empecé a trabajar en el Tribunal de Procuradores. El director, un hombre agradable, me invitó a cenar a su casa y me presentó a su hija Dora. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, Mr. Copperfield. Es un placer conocerla. Me enamoré de ella al instante. Tenía la voz más dulce y la risa más alegre que yo jamás había escuchado. Durante las siguientes semanas no hice más que pensar en ella, soñando con una nueva invitación a cenar a su casa, pero no recibí ninguna. Entretanto, volví a ver a Steerforth, quien me invitó a cenar a su casa y me contó que venía de Yarmouth. ¿De Yarmouth? ¿Vienes de allá? ¿Qué hacías allá? Veraneando. Veraneando junto al mar, claro está. ¿Y Dan? ¿Y Ham? ¿Y Peggotty? ¿Están todos bien? Supongo que Emily no se habrá casado todavía. Creo que no, pero no los he visto mucho. Solo sé que el esposo de Peggotty está muy mal. Parece que no tiene remedio. ¿Qué dices? Que el marido de Peggotty, tu niñera, está muy enfermo y quizás muera. ¿Me entiendes ahora? Sí, claro. Yo sentía una pena enorme por mi antigua niñera, y Steerforth por fin lo notó. Es una desgracia, ya lo sé. Pero, hombre, el sol se pone todos los días y mueren seres humanos cada minuto. Hay que seguir adelante. Hay que saltar por encima de todos los obstáculos para llegar a la meta. ¿A qué meta? Aquella que uno persigue. ¿Cuál es? No sé, es la meta, nada más. Todos tenemos una meta, eso es todo. Iré a ver a Peggotty. Quiero acompañarla. No, quédate un rato más. Escucha, una cosa. Óyeme. Piensa en mí lo mejor que puedas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando sea. No pienses mal de mí si puedes evitarlo. Eso es lo que estoy diciendo. Prométemelo. Está bien, te lo prometo. Se lo prometí sin entender para nada por qué me lo pedía. Cuando llegué a Yarmouth, el esposo de Peggotty ya había muerto. Consolé a mi queridísima niñera lo mejor que pude y luego fui a ver a su hermano Dan, el simpático padre adoptivo de Emily y Ham. Una noticia casi peor que la muerte había ensombrecido a esa familia. Se ha marchado, David. Emily, la esperanza de mi vida, ha huido. ¿Emily? ¿Huido con alguien? Sí. Ella... Dan no pudo seguir hablando. Ham me entregó una carta que Emily le había dejado. Cuando recibas esta carta, tú que me amas más de lo que he merecido nunca, yo ya estaré muy lejos. Dejo mi querido hogar para no volver más, a menos que el hombre que amo y con quien estoy ahora
me lleve de regreso, convertida en una dama. Quizás así ustedes puedan perdonarme. Que Dios los bendiga a todos. Y dile a mi tío Dan que me crea, que yo lo amo. Dios mío. ¿Quién es ese hombre? ¿Sospechas de alguien? Vino aquí por primera vez con usted, David. Usted lo trajo. Así se conocieron. No me digas que es... Steerforth. Sí, Steerforth. Ese canalla. Él me la ha robado. Él la ha deshonrado. David, no es culpa de usted, pero ese hombre es un miserable. Yo me estremecí. Volteé a mirar a Dan. Lo vi tomar su sombrero. Lo vi ponérselo lentamente y luego lo escuché decir: voy a buscar a mi sobrina. ¿A dónde? ¿A dónde, Dan? Por el mundo. Por todo el mundo. La voy a encontrar. Y voy a rescatar a mi pobre niña de su vergüenza y la traeré de regreso a su casa. Conmigo. Con nosotros. Adiós. Steerforth. Me había pedido que pensara de él lo mejor que pudiera. Pero ahora yo, para no pensar mal de él, tenía que pensar en él como un amigo muy querido que hubiera muerto. Dan y yo partimos juntos a Londres. El viaje fue muy silencioso. Cuando llegamos, él se despidió de mí muy cortésmente y luego se perdió entre sus calles, las calles del mundo, esperanzado en encontrar a su Emily. Mi Emily también. En aquel tiempo, yo había seguido pensando en Dora. Mi jefe me invitó a su fiesta de cumpleaños y por fin pude volver a verla. La seguí viendo un buen tiempo. Me pareció que yo no le era indiferente y un día me animé a declararle mi amor. Dora, yo te quiero. Te he querido desde la primera vez que te vi. Tú me gustas mucho, David. Y también te quiero. Y yo me convertí en el hombre más feliz del mundo. Hasta que una tarde apareció mi tía en mi departamento cargando una maleta. Esto es lo único que poseo en el mundo, hijo mío. Estoy arruinada. Invertí mi pequeña fortuna y he perdido todo. ¿Qué va a ser de ti ahora, mi querido Trotwood? No heredarás un solo centavo. ¿Qué vas a hacer? Mi tía casi se pone a llorar, pero dominó su emoción y dijo: hay que aceptar valerosamente los reveses, hijo mío. Decidimos acomodarnos juntos en mi piso hasta que se venciera el alquiler. Esa noche no pude dormir pensando en que la noticia de mi pobreza haría imposible que me aceptaran como marido de Dora. Para remediarlo me puse a trabajar desde las 5 de la mañana hasta la medianoche y estudié el arte de la taquigrafía para ganar dinero extra haciendo resúmenes de los debates del Parlamento. Por esos días volví a Canterbury y pues me encontré nuevamente con el señor Micawber, que parecía haber recuperado todos los muebles jamás empeñados. Joven Copperfield, le tengo una buena noticia. Estoy unido por contrato a nuestro amigo Uriah Heep para ser su empleado de confianza. Ah, vaya. ¿Cómo así, señor Micawber? Heep me ha librado de muchas dificultades pecuniarias, joven, por lo que le estoy muy agradecido. Al día siguiente fui a visitar a Mr. Wickfield y a su hija Inés, y pude comprobar que Micawber trabajaba para Heep. Después de la cena, Inés se retiró. Uriah Heep empezó a proponer un brindis tras otro y a llenar la copa de Mr. Wickfield una y otra vez.
Hasta que por fin se atrevió a decir lo que quería decir. Propongo otro brindis por la criatura más divina de su sexo. Ser padre de Inés es todo un honor, pero ser su esposo sería... ¡No! Mr. Wickfield dio un grito levantándose bruscamente de la mesa. Espero que no se haya vuelto loco, Mr. Wickfield. Tengo tanto derecho como cualquier otro hombre a desear ser esposo de Inés. Mira a mi verdugo, David. Mira bien a mi verdugo. Poco a poco me ha hecho perder la reputación, la paz, la alegría de mi hogar. No se ponga necio, Mr. Wickfield. Creí que era solo por dinero que este hombre estaba aquí. Ahora me sale con esto. Dios mío. Pero... Silencio, Copperfield. No diga nada que podría acabar pesándole. En eso entró Inés. Vamos, papá. Se llevó a su papá. Yo miré a Uraya con rabia y me fui. Era demasiado triste ver a Inés en ese trance, acosada por ese hombre horrible con su padre. En fin. Un día de esos, en el trabajo, mi jefe, el padre de Dora, me mostró una carta que yo le había mandado a ella. Y me exigió una explicación. Yo estoy enamorado de Dora, señor. Yo le revelé que amaba a su hija. La amo sinceramente. Y que estaba dispuesto a entregarle mi vida entera. Y quisiera casarme con ella. Pero él no cedió. Le prometo que la haré muy feliz. No cedió nunca. Y nosotros vivíamos desesperados. La triste solución la trajo una terrible circunstancia. El padre de Dora murió y pudimos casarnos sosteniendo nuestro hogar con mi oficio de taquígrafo que me permitía ganar dinero suficiente. Fuimos muy felices. Hasta que un día me dijo que... No me siento bien, David. No tengo fuerzas. En fin, poco a poco fue debilitándose. Y pronto fue necesario que yo... que la llevara en brazos de un sitio a otro. Mi pequeña flor se marchitaba cuando estaba apenas empezando a vivir. Por esos días me encontré con Dan, de casualidad, en la calle. Estaba casi destruido. Había estado en Francia y en Suiza. Había recorrido el mundo buscando a Emily, tal como lo había prometido. Para ayudarlo, se me ocurrió buscar a una joven pordiosera llamada Marta, a quien Emily había ayudado muchas veces. Pensé que si Emily hubiera llegado a Londres sola, seguramente habría buscado su ayuda. Yo había visto a Marta más de una vez mendigando por el centro. La busqué y la hallé. Nos arrastró hasta una calle sombría, donde se alquilaban habitaciones baratas, por horas. Dan entró en una casa muy pobre. Marta nos indicó la puerta de un cuarto. Después de un instante, Dan entró. Yo no entré, no pude. Estaba muerto de miedo por lo que Dan podía encontrar ahí. Cuando Dan entró a la habitación que le había indicado Marta, oí una exclamación de mujer. ¡Dios mío! Me decidí a entrar. Vi a Dan sosteniendo en sus brazos el cuerpo de Emily. Ella estaba desmayada. Gracias, Dios mío. Gracias por devolverme a mi pequeña. Dan estaba besando su rostro con infinita ternura. Gracias por devolverme. La verdad es que ella, por la pobreza, por el hambre, se había visto forzada a ejercer la prostitución. Y cargada en sus brazos, Dan se la llevó a casa. Unos días después, él me contó dos cosas. Que Steerforth la había abandonado y que ellos habían decidido irse a Australia para empezar una nueva vida. Luego sucedió algo importante.
Mikoberg nos citó en casa de Mr. Wickfield a mi tía Betsy y a mí. Inés también estaría allí. Señores, si es que hay un solo bribón en este mundo, pues ese es Uriah Heep, aquí presente. Él ha alterado todas las transacciones de este estudio y con engaños ha hecho que el señor Wickfield firme un acta de renuncia a la sociedad y un poder para que él, Uriah Heep, sea dueño de todos sus bienes. ¿Cómo se atreve? No puede probar nada de eso. No puede demostrarlo. Tengo los libros contables en mi casa. Los saqué esta mañana. Mi tía, que había permanecido tranquila hasta ese momento... Inés querida, yo le entregué toda mi fortuna a esta empresa para que la invirtiera tu padre. Y mientras creí que él mismo había hecho mal uso de mi dinero, no quise decir nada. Pero ahora, devuélveme mi fortuna. ¡Infame! Uriah, a punto de morir ahorcado, confesó todo. No todas eran buenas noticias. A mí el doctor me dijo que a mi esposa no le quedaba mucho tiempo. La última vez que hablamos, Inés estaba en casa. Dora me dijo: David, yo era demasiado joven. No estaba preparada para ser esposa. Dora, mi amor, eso no es cierto. Hemos sido muy felices. Yo he sido muy feliz. Con los años, tú te habrías cansado de mí. Más vale que ocurra esto. No hables así, por Dios. Por Dios, mi amor. No llores, amor mío. Vamos. Vamos. Yo te quiero mucho. Dame un beso. Gracias. David, necesito hablar a solas con Inés. ¿Le puedes decir que suba, mi amor? Sí, enseguida. Enseguida. Pero mi dolor era tanto que no podía dejarla. Todo esto es para bien, David. Te amo. Por fin bajé a llamar a Inés. Y mientras ella subía al cuarto, me quedé solo en el corredor, llorando. Recordaba la imagen de Dora, de aquella niña querida. Recordaba mi vida, recordaba casi todo lo que les he contado, y entonces por fin volvió Inés. Giré a mirarla. Ella me miró con un rostro lleno de compasión y levantó su mano hacia el cielo. Comprendí la verdad y solo pude murmurar: Inés, Inés. Una profunda oscuridad se extendió delante de mis ojos y por algún tiempo todo desapareció de mi memoria. Solo veía, lo único que veía era a Inés con el brazo extendido, señalándome el cielo. Durante algún tiempo viví de esa forma, como en tinieblas. Mi tía recuperó su dinero y regresó a su casa. Uriah fue a la cárcel. Mr. Wickfield salvó su estudio. Inés abrió un colegio para niñas en su casa y ella me sugirió viajar, tomar unas vacaciones. Fui a Yarmouth a despedirme de Ham antes de partir al extranjero. Él no estaba en su casa, de modo que fui a hospedarme en una posada. Mientras dormía, alguien tocó a mi puerta. ¿Qué ocurre? Un naufragio en la playa. Se había desatado una gran tormenta y un barco entrando a puerto había perdido el timón y estaba al garete. ¡Ahí está!
En la playa, mucha gente angustiada y mojada hasta los huesos miraba el mar. Algunos marineros del barco habían podido sobrepasar las terribles olas y llegar a la playa. Pero un hombre seguía en el barco sin atreverse a saltar. La angustia de la gente aumentaba a medida que el mar iba hundiendo la embarcación. Entonces vi a Ham adelantarse, abriéndose paso entre la gente. Corrí hacia él. La decisión que yo veía en su mirada me hizo comprender el peligro que corría. ¡No, Ham! ¡No entres al mar! David, si es que ha llegado mi última hora, no puedo huir de ella. Y si no ha llegado, pues volveré. Y Ham se lanzó al mar para salvar a aquel hombre. Ham llegó al barco, pero cuando estaba a punto de subir a cubierta, una inmensa ola lo arrastró. Unos momentos después, vi rodar sobre la playa, traído por las olas, el cuerpo muerto de Ham. Me senté junto a él. La tormenta fue amainando. De pronto un pescador se me acercó lentamente. Señor Copperfield, el mar ha varado un cuerpo más. Está por allá, sobre la arena. Es el cadáver del hombre que Ham quiso salvar. ¿Por qué me lo dice? ¿Lo conozco yo? Sí. Sí, señor. Usted lo conoce. Y entonces lo vi. Echado sobre la arena, el brazo debajo de la cabeza, en la misma actitud en la que yo lo había visto dormir hace tantos años en el colegio. Allí estaba Steerforth. En ese instante recordé lo que me dijo cuando nos vimos por última vez. Piensa en mí lo mejor que puedas. Y entonces pensé, no había necesidad de que me lo pidieras, Steerforth. ¿Sabe Dios para qué había querido regresar en ese barco? ¿Para recuperar a Emily? ¿Para pedirle perdón a Ham, a quien se la había robado? ¿Se enteraría quizás alguna vez, en alguna parte, de que Ham había muerto por salvarlo? En fin, mi antigua niñera y yo fuimos al puerto a despedir a Dan y a Emily sin contarles nada de lo sucedido. Cuando el barco desapareció, la noche había caído sobre el mar, y también tenebrosa sobre mí. Dejé todo lo que me era querido y me fui a Suiza. Inés me escribía a menudo dándome ánimos. En todo ese tiempo pensé que durante mi juventud había despreciado su amor. Pero me convencí de que si alguna vez ella me había amado, pues ahora ya era demasiado tarde para todo. Después de 3 años, volví a Inglaterra. Mi tía Betsy me insinuó que Inés estaba comprometida y fui a buscarla. Su serena mirada se encontró con la mía y la abracé. ¡Inés! ¡Inés! No sabes qué feliz soy de volver a verte. Trotwood, ¡qué alegría, por fin! Hablamos de Emily, de Dora, de mi tía Betsy Trotwood. Te estoy tan agradecido, Inés. Toda mi vida me dejaré guiar por ti. Pero tú también deberías compartir tus secretos conmigo. Nos prometimos eso cuando éramos chicos. Si me ocultas alguno, reclamo mi derecho. Inés bajó los ojos. Te suplico que no me ocultes si hay alguien a quien le has concedido tu amor. Con una mirada suplicante, Inés se puso de pie. Y ocultando el rostro entre las manos, rompió a llorar. Inés, ¿qué pasa? Tu amistad, Trotwood, me exige que confiese que... ¿Qué?
Yo sí llevo un secreto adentro, pero siempre ha sido mío. Y seguirá siendo mío siempre. Inés, espera. Algo me decía que su secreto era benigno, era bueno. La detuve y me atreví a enlazar su cintura con mis brazos. Inés, creí que nada en este mundo me iba a arrancar esta confesión, pero dime si podré algún día llamarte algo más que hermana. Las lágrimas siguieron bañando el rostro de Inés, pero ya no eran lágrimas de tristeza. A través de ellas yo vi brillar en sus ojos el amor. Yo te he amado toda mi vida, Trotwood. Fue entonces que nos besamos. Le pedí que fuera mi esposa y 15 días después se celebró nuestra boda. Ese día, ella me dijo: ahora que eres mi esposo, puedes saberlo. El día que Dora murió, ¿recuerdas que me llamó para estar con ella a solas un rato? Sí. Fue para pedirme que solo yo ocupara el lugar que ella dejaba vacío en ti. Así me lo dijo. Con lágrimas en los ojos, abracé a esa mujer que hacía tanto tiempo había amado en silencio, casi sin darme cuenta. Ahora ella es una luz celestial que me hace ver el mundo claramente. Espero que cuando mi vida termine, la encuentre cerca de mí, siempre serena y dulce, señalándome el cielo. Ha sido un placer escuchar con ustedes David Copperfield, de Charles Dickens.